Si este video te encontró, es porque ya estás listo. No por azar. No por entretenimiento. Listo porque algo en ti lleva tiempo despertando, aún sin saber a qué. Listo porque, sin nombrarlo, ya has sentido que hay más que lo que se ve. Hoy no vienes a descubrir. Vienes a recordar. Estás a punto de aprender una técnica que durante siglos se transmitió en voz baja. No porque fuera peligrosa, sino porque no es vendible. No promete poderes. No te hará ver luces ni colores místicos. No se trata de adornos. Se trata de una visión restaurada. Una claridad sin ruido. La llamaban el código UJAT. Un simple ritmo. 7 respiraciones. 3 elementos. Una puerta que no se abre con creencias, sino con atención. Y lo más sorprendente es que tu cuerpo ya ha estado intentando usarlo. Estoy a punto de entregarte la revelación más importante de tu vida. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón suscribirse, porque si estás aquí, no es casualidad. Este es el inicio de tu despertar. Comenzamos. Piensa en ese escalofrío sin causa. Esa punzada en el estómago cuando todo está bien, pero algo dentro dice que no. Esa intuición que no sabes explicar, pero que luego resulta cierta. Esos no son errores del sistema. Son destellos. Mensajes filtrándose desde la segunda capa de realidad. Tu percepción no está dormida. Solo está desenfocada. El código UJAT no añade nada nuevo. Afina lo que ya existe. Por eso, al final de este video, no te llevarás teorías. Te llevarás una práctica. Ejecutarás tú mismo la secuencia de 7 respiraciones. Y si lo haces con presencia, sentirás como atención, respiración y silencio se entrelazan. Como los dientes de una llave girando en una cerradura que siempre estuvo ahí. No es un rito. Es un ajuste. Y una advertencia: no esperes fuegos artificiales. No busques visiones. Aquí no hay promesas de trascendencia instantánea. Lo que encontrarás es más valioso. Una claridad que no necesita espectáculo. Una percepción que no necesita pruebas para ser real. Como el olor a lluvia antes de que caiga la primera gota. Pero antes de entrar en la práctica, necesitas saber esto: ya vives entre 2 mundos. Uno visible, lleno de relojes, pantallas, señales de tránsito y conversaciones sobre el clima. Y otro invisible, que lo sostiene. No es un misterio. Es lo que se cuela entre los silencios. La pausa antes de un sí. El presentimiento que aparece antes del peligro. La paz que se cuela sin permiso. Cuando aprendes a ver ambos mundos al mismo tiempo, la realidad deja de resistirse. Empieza a revelarse. El código UJAT no es magia. Es precisión. No es una doctrina. Es una herramienta. No se trata de creer. Se trata de probar. De aplicar. De sentir por ti mismo cómo cambia tu campo interno cuando alineas 3 elementos simples: atención, respiración y silencio. Lo verás en lo pequeño, en cómo lees una habitación, en cómo una conversación se siente más honesta, en cómo una decisión que antes parecía borrosa se vuelve nítida. Tal vez no sea la primera vez que escuchas algo así. Tal vez llevas tiempo buscando un método que no se enrede en misticismo vacío. Si es así, bienvenido. Este camino no exige fe, solo constancia. Lo único que necesitas traer es tu respiración y tu atención. Nada más. Y si te preguntas por qué esto ha estado oculto tanto tiempo, la respuesta es simple: lo obvio es invisible cuando no se valora. El conocimiento profundo siempre se escondió a plena vista. En símbolos. En canciones. En gestos. No porque fuera secreto, sino porque no se podía explicar con palabras. Solo con práctica. Por eso este video no es una explicación. Es una invitación. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si el mundo visible no explicara todo lo que sientes. Si has tenido momentos donde el tiempo se ralentiza y parece que algo te guía. Si has sentido que hay algo que sabe antes que tú. Entonces esto es para ti. El código UJAT es una respuesta práctica a una pregunta antigua: ¿cómo ver más allá sin abandonar lo que ya veo? Y aquí estás. Al borde del umbral. No para convertirte en alguien especial, sino para dejar de olvidar quién eres cuando no estás distraído. Esto no es un camino hacia el poder. Es un regreso a la claridad. No es espectáculo. Es exactitud. Así que sí. Si este video te encontró, es porque estás listo. Quédate. En unos minutos, giraremos la llave juntos. Desde el momento en que naciste, fuiste colocado entre 2 mundos. Uno es evidente, sólido, medible, lleno de relojes, esquinas, calendarios,
números, pantallas. Es el mundo que todos aceptan porque todos lo pueden tocar. El otro es sutil. No empuja, no grita, no exige. Susurra. Y ese susurro ha estado contigo todo el tiempo. Está en la pausa antes de decidir. En la sensación de que una habitación está cargada sin razón aparente. En los sueños que parecen derramarse sobre el día siguiente. Está en esa inquietud sin forma que aparece cuando algo no está bien, aunque nada lo delate. No es superstición. Es percepción. No es una excepción. Es una segunda capa de lo real. Pero nadie te enseñó a leerla. En la escuela, aprendiste a medir, a etiquetar, a analizar. Pero no te enseñaron a notar. Y mucho menos a confiar en lo que notas. Así, esa segunda capa quedó relegada al mundo de la imaginación, como si fuera una fantasía descartable. Pero la imaginación no es mentira. Es percepción sin permiso. Es lo que sientes antes de explicarlo. Es lo que sabes antes de entenderlo. Los antiguos lo sabían. A esa capa invisible la llamaron de muchas formas. Los egipcios la nombraron Duat, no solo tierra de los muertos, sino espacio donde las formas se moldean antes de volverse eventos. En India se habló de la casa, el éter sutil que conecta todo. En Grecia, los filósofos distinguieron entre lo que los sentidos muestran y lo que la mente puede comprender sin ellos. En Mesoamérica, los nahuas hablaban del tonali, una chispa que viaja más allá del cuerpo. Diferentes culturas, misma observación, el mundo visible es apenas la superficie de un movimiento más profundo. Y tú ya lo sientes, aunque no lo llames. Recuerda esos momentos donde el tiempo parecía espeso. Una conversación que gira sin aviso. Una decisión que tomas antes de formular razones. Un lugar que te incomoda sin que nadie haya dicho nada. En todos esos casos, tu cuerpo reacciona segundo. La mente racional intenta explicar lo tercero. Pero algo en ti ya había notado. Ese algo es percepción. Y no vive en tus ojos. Vive detrás de ellos. Cuando ignoras esa capa, la vida se vuelve ruidosa, confusa, estrecha. Te peleas con sombras y las llamas hechos. Sigues impulsos que no son tuyos. Tomas decisiones que pesan más de lo que deberían. Pero cuando empiezas a notar ambas realidades a la vez, la visible y la invisible, algo cambia. El ruido baja. Los patrones aparecen. Las intenciones se vuelven legibles. La visión interior no reemplaza a los ojos. Los completa. Como un piloto que en la niebla no ve, pero siente. Como alguien que camina en la oscuridad y, sin ver el suelo, no tropieza. No por magia. Por entrenamiento. Y no necesitas empezar de cero. Ya has tenido destellos. Piensa en esas noches donde, con los ojos cerrados, aparecen imágenes. Rostros. Colores. Lugares que no conoces. No hay lámpara encendida. No hay lente enfocando. Pero ves. Eso no es fantasía. Es función. Es el canal que sigue transmitiendo cuando los sentidos descansan. Los niños lo usan naturalmente. Se ríen mirando esquinas vacías. Hablan con presencias que los adultos no pueden nombrar. Perciben. Luego llega la educación, y nos enseñan a priorizar lo medible. A confiar solo en lo que puede mostrarse. A ignorar todo lo que no cabe en un gráfico. Y así, la segunda capa se apaga. No muere. Solo espera. Espera a que le devuelvas la atención. Y no lo hará con fuegos artificiales. Lo hará con sutileza. La puerta se abre con una pausa. Con un respiro. Con un instante sin juicio. Cuando dejas de querer probar que algo es real y simplemente lo observas, ahí aparece. Cuando dejas de empujar y simplemente estás, la segunda capa se hace notar. No por insistencia, sino por persistencia. El código UJAT es la forma de volver a mirar. No con los ojos, con la conciencia que vive detrás de ellos. No para abandonar la razón, sino para refinarla. La mente lógica no es enemiga de la percepción. Es su traductora. Pero si no escucha, traduce mal. Por eso, esta práctica no es sobre creer. Es sobre probar. Darle al cuerpo la oportunidad de reconectar con lo que ya sabía. Cuando lo haces, algo curioso ocurre. La vida discute menos contigo. Las decisiones se sienten más ligeras. No porque se vuelvan fáciles, sino porque dejan de estar cargadas de ruido. Empiezas a notar cuando una propuesta trae intención y cuando es solo envoltorio. Percibes el clima emocional antes de que alguien diga palabra. Lees el estado de un lugar como si los muros hablaran. Y no necesitas don. Necesitas práctica.
La visión interna no llega como un rayo. Llega como una brisa. Como el sonido que se escucha cuando el ruido baja. Como el sabor que se nota cuando dejas de comer por inercia. Está ahí, todo el tiempo, esperando tu presencia. Ese es el segundo mundo. No alternativo. No esotérico. No separado. Superpuesto. Dentro del primero. Como tinta invisible que solo se revela con luz especial. Y tú eres esa luz. Hay un tipo de percepción que no habla en palabras, no usa conceptos, ni requiere explicaciones. Es más rápida que el pensamiento. Más precisa que la lógica cuando está entrenada. Vive en el cuerpo, pero no es del cuerpo. Es como un radar que capta el contorno de algo antes de que tenga nombre. Ese es el territorio de la percepción silenciosa. Y aunque suene abstracto, lo has vivido. Piensa en ese momento en que entras a un lugar y sientes que algo no está bien, pero nadie ha dicho una palabra. O cuando conoces a alguien y, sin motivo concreto, sabes que puedes confiar o no. O en esa milésima de segundo antes de una decisión importante, donde todo parece suspendido y el tiempo se dilata. ¿Qué es eso? No es imaginación. Es lectura directa. La mente quiere entender después. El cuerpo ya leyó antes. La percepción sutil no razona, responde. No argumenta, apunta. Y ese tipo de respuesta no requiere drama ni certeza. Solo requiere espacio. Pero vivimos en un mundo que premia la rapidez, la lógica inmediata, la explicación constante. Así que esa percepción queda ahogada bajo un ruido interminable de opiniones, notificaciones, distracciones, tareas. No porque no esté funcionando, sino porque no la dejamos hablar. La paradoja es esta: cuanto más fuerzas percibir, menos ves. Y cuanto más sueltas el esfuerzo, más aparece. Eso es lo que enseña el código UHAT. A crear las condiciones internas para que esa percepción recupere su volumen. No se trata de fabricar una experiencia. Se trata de quitar lo que la cubre. Como limpiar un espejo, no para ver el espejo, sino para que refleje con claridad. Y esa limpieza empieza con el silencio. No hablo del silencio externo, aunque puede ayudar. Hablo del silencio que ocurre cuando dejas de comentar mentalmente cada cosa que pasa. Cuando no llenas cada espacio con juicio, con análisis, con etiquetas. Es ese pequeño descanso entre pensamientos. El hueco que aparece cuando exhalas completamente. El espacio donde algo más puede hablar. Y ahí, la percepción florece. No necesita instrucciones. Solo necesita permiso. Pero ese permiso no se da desde la razón. Se da desde la disposición. Desde la presencia. Desde la decisión de detenerte por un momento, respirar sin meta y observar sin querer controlar. La mayoría de las personas viven tan atrapadas en su narrativa interna que ni siquiera notan cuando su cuerpo ya ha dicho no o sí. Siguen adelante porque la agenda lo dice, porque el calendario lo exige, pero el cuerpo ya lo sabía. El campo ya lo había sentido. Y eso es lo que queremos recuperar, esa brújula interna que no necesita mapas, porque siente el terreno bajo los pies. Una percepción que se manifiesta como certeza tranquila. No euforia. No iluminación. Claridad. La percepción silenciosa es el primer paso hacia el ojo interior. No porque vea cosas raras, sino porque deja de estar dominada por lo que otros ven. Ya no busca validación. Ya no espera permiso. Simplemente percibe. Como cuando hueles el cambio en el aire antes de la tormenta. Nadie te lo explicó, pero tú lo sentiste. En esta práctica, no te pediremos que creas en nada. Te pediremos que observes. Que prestes atención al instante en que el juicio se detiene y algo más emerge. Tal vez una sensación corporal. Tal vez una imagen fugaz. Tal vez nada en absoluto. Pero incluso en el nada, si estás atento, hay textura. Hay presencia. Es como estar en una habitación oscura. Al principio no ves nada. Pero si dejas de moverte, dejas que los ojos se adapten, poco a poco los contornos emergen. No forzaste la visión. Permitiste que se ajuste. Así funciona esto. El cuerpo deja de tensarse. La respiración se vuelve más lenta. La mente se aquieta, no por imposición, sino porque ya no tiene que correr. Y en ese descanso, la percepción recupera su lugar. No como un milagro, como un regreso. Y este regreso tiene consecuencias prácticas. Empiezas a notar cuando un sí es auténtico y cuando es forzado. Cuando alguien te habla desde el corazón y cuando desde la máscara. Cuando un lugar está en armonía y cuando no. Las decisiones ya no pesan como antes.
Las reacciones se reducen. Las respuestas se afinan. No porque te vuelvas especial, sino porque por fin estás escuchando desde el lugar correcto. La percepción silenciosa no grita, no exige, pero es la más confiable, porque no tiene agenda, solo tiene claridad. Y la claridad es el verdadero poder. No el poder de dominar, el poder de no confundirte, el poder de leer bien, de moverte limpio, de actuar sin enredo. Y todo comienza con una pausa, una respiración, un momento de atención ligera. No necesitas meditar durante horas. Solo necesitas recordar el sabor de la pausa. El punto donde ya no empujas y tampoco huyes. Ese punto donde simplemente eres. Eso es percepción silenciosa. Y cuando aprendas a quedarte ahí, aunque sea por segundos, descubrirás que muchas de tus dudas no necesitan respuesta. Solo necesitan espacio. Porque en ese espacio, la respuesta aparece sola. Hay un momento cada día en el que cruzas una puerta sin darte cuenta. Un umbral suave, invisible, que no se anuncia con trompetas ni luces. Ocurre justo antes de dormir, cuando el cuerpo ya se ha rendido al descanso, pero la conciencia aún no se ha ido del todo. Ese instante es la grieta, el pasaje, la puerta entre mundos. Y la has cruzado miles de veces. Es ese espacio donde los pensamientos ya no se encadenan como antes, pero aún aparecen. Donde las imágenes comienzan a formarse con los ojos cerrados. Donde ya no estás en el día, pero aún no sueñas. Un corredor entre estados. Y lo importante no es lo que ves ahí, sino que puedas notar que estás viendo sin los ojos. Ese es el inicio de la percepción interior. Porque si puedes ver con los ojos cerrados, ¿quién está viendo? No es un órgano. No es la retina. Es otra parte de ti que sigue funcionando, sin necesidad de estímulos externos. Es la conciencia desnuda. Y el código UJAT no la crea. La entrena. La sostiene. La ancla. El problema es que nadie te enseñó a quedarte ahí. Nadie te dijo que ese espacio podía explorarse con intención. Así que entras y sales como si fuera un pasillo oscuro por el que siempre debes correr. Pero si te detienes, si dejas que la respiración te acompañe y colocas la atención justo detrás del entrecejo, algo distinto ocurre. No es que veas otra realidad. Es que notas más de esta. Las culturas antiguas sabían que ese momento antes del sueño era sagrado. En la tradición sufí se llama el velo del descanso. En el yoga, es el punto entre Jagrat y Svapna, vigilia y sueño, donde la mente está más receptiva. En la sabiduría andina, es el instante donde los guardianes del sueño permiten el paso si la intención está limpia. Y tú pasas por ahí cada noche. La diferencia es que ahora puedes hacerlo despierto, consciente. En vez de dejar que ese pasaje te arrastre hacia el olvido, puedes habitarlo, respirar dentro de él. Sentir cómo cambia la calidad de tu atención. Como si una radio que siempre sonaba distorsionada de pronto encontrara la frecuencia exacta. Eso no es esoterismo. Es entrenamiento de percepción. El cuerpo sabe cómo hacerlo. Pero tú debes crear las condiciones. Silencio interno. Respiración sin esfuerzo. Atención colocada con ligereza. Nada de esto es complicado. Lo difícil es recordarlo. Porque el hábito de distraernos es fuerte. El hábito de apurarnos es profundo. Pero si logras crear un minuto de presencia justo antes de dormir, esa puerta se abre. No porque la fuerces, porque no la obstruyes. Y ahí empieza el verdadero trabajo. Porque esa percepción que se despierta en ese umbral no se queda encerrada en la noche. Si aprendes a sostenerla, aunque sea por segundos, se traslada al día siguiente, a las conversaciones, a las decisiones, a los cruces de caminos. De pronto, sabes que sí y que no sin tener que pensarlo tanto. De pronto, escuchas el matiz detrás de las palabras. De pronto, la realidad parece afinarse. Y todo porque aprendiste a quedarte un instante más en ese espacio sutil. La puerta no es una metáfora. Es una función del sistema nervioso. Un estado intermedio donde el cerebro cambia de frecuencia. Las ondas beta del pensamiento lógico disminuyen. Las ondas alfa y zeta, más asociadas a la creatividad, la intuición, la memoria profunda, se hacen presentes. Y tú puedes entrar ahí sin dormirte, solo respirando con atención. El código UJAT te entrena para eso. No es un trance. No es hipnosis. Es lucidez sin tensión. Es presencia sin prisa. Y cuando descubres que puedes sostener esa lucidez justo en el borde del sueño, también descubres que puedes llevarla a otras zonas grises del día.
a momentos de espera, a silencios incómodos, a decisiones sin forma. Y ahí, el ojo interior se abre. No porque se lo ordenes, porque ya no lo bloqueas, porque por fin le diste espacio. Este entrenamiento no se trata de ver cosas extraordinarias. Se trata de ver lo ordinario con ojos más claros. Se trata de entrar al sueño como quien cruza un portal, no como quien se apaga. De notar cómo el cuerpo entrega el día, cómo la conciencia cambia de forma, cómo la atención se vuelve fluida. Y cuando lo haces, al día siguiente algo queda. Como si el sueño no te hubiera desconectado, sino afinado. Como si la percepción que floreció en ese umbral hubiera dejado una marca de claridad. Y esa marca es acumulativa. Cada noche que cruzas ese umbral con intención, más fácil es encontrarlo. Más fácil es quedarte. Más fácil es reconocerlo durante el día. Como un camino en el bosque que se hace visible a fuerza de caminarlo. Esa es la puerta entre mundos. Y ya has estado ahí. Solo faltaba aprender a no pasar corriendo. A no cerrar los ojos antes de tiempo. A no apagar la atención justo cuando más receptiva se vuelve. Esta es la práctica. Llegar al borde del sueño con la atención suave. Respirar como si no tuvieras apuro. Dejar que el cuerpo caiga, pero que la conciencia permanezca curiosa. No alerta, no activa. Solo presente. Y mirar, sin mirar. Sentir, sin nombrar. Así se abre la puerta. Y así se cruza. El código UJAT no es un misterio. No es una técnica secreta escondida en templos. Es una práctica simple, basada en 3 elementos que ya conoces, pero que nunca has usado al mismo tiempo con intención. Silencio, respiración, atención. Cada uno, por separado, tiene poder. Pero cuando se alinean, ocurre algo distinto. No se suman, se multiplican. Imagina una cuerda trenzada. 3 hilos que, al entrelazarse, se vuelven irrompibles. Así funcionan estos 3 elementos. Juntos forman una llave. Y esa llave abre una puerta que no lleva a otro mundo, sino al mismo mundo con otra luz. Vamos a verlos uno por uno. Primero, el silencio. No el silencio de una sala vacía o de un bosque sin viento. El silencio interno. La ausencia de comentario. Ese espacio en el que no estás juzgando lo que sientes ni nombrando lo que ves. No es que dejes de pensar. Es que dejas de narrar. Y eso crea un tipo de espacio donde la percepción se endereza. Se pone de pie. ¿Has sentido ese silencio antes? En la pausa después de una exhalación profunda. En el momento en que una vista te deja sin palabras. En ese segundo de suspensión donde todo parece estar bien sin tener que ser explicado. Ese espacio es fértil. Ahí nace la claridad. Segundo, la respiración. La estás haciendo ahora mismo, pero probablemente sin notarla. Y sin embargo, es la herramienta más poderosa que tienes para cambiar tu estado interno. No porque sea mágica, sino porque es la única función biológica que puedes controlar y que, al hacerlo, cambia todo lo demás. Cuando respiras de forma lenta, completa y sin prisa, el cuerpo interpreta una sola cosa: estás a salvo. Y cuando el cuerpo se siente seguro, todo el sistema nervioso se reorganiza. Los latidos bajan. La digestión se activa. La mente deja de correr. El ruido disminuye. 3 inhalaciones lentas pueden cambiar el sabor de una emoción. 3 exhalaciones completas pueden cortar una reacción impulsiva. No es un truco. Es fisiología al servicio de la percepción. Tercero, la atención. La más traicionera de las 3. Porque hoy la atención se ha convertido en moneda de cambio. Todo compite por ella. Notificaciones, titulares, pantallas, pensamientos, impulsos. Y tú te has vuelto una antena sin dirección. Tu atención va saltando, como una linterna temblorosa en la oscuridad. Pero cuando decides dirigirla, algo cambia. No con fuerza, no con esfuerzo, con precisión. Colocar la atención como se coloca un vaso sobre una mesa, con suavidad. Y volver a colocarla cada vez que se escape, sin enojo, sin juicio. Solo volver. Esa acción, por sí sola, entrena a la mente para dejar de perderse. Y cuando esa atención se posa, sin apretar, en un solo punto, por ejemplo, detrás del entrecejo, empieza a pasar algo, la percepción se concentra. La distracción se diluye. La sensación se vuelve más clara. Ahora imagina esto, atención colocada suavemente, mientras la respiración es lenta y profunda, y el silencio interior permite que el momento se muestre sin juicio.
Eso es el código UHAT. No es místico. Es exacto. Cuando practicas estos 3 elementos juntos, el sistema nervioso entra en un modo que podrías llamar receptivo. No está apagado. Está afinado. Como una cuerda que deja de vibrar con el viento y empieza a resonar con precisión. No hay esfuerzo. Hay escucha. No hay búsqueda. Hay recepción. Y lo mejor, puedes hacerlo en cualquier lugar. No necesitas un altar, ni un mantra, ni una postura perfecta. Solo necesitas acordarte. Y tener la disposición de estar presente, aunque sea por un minuto. ¿Por qué 7 respiraciones? Porque es un ritmo breve, manejable, pero suficiente para marcar un cambio. Porque no agota. Porque no exige. Pero sí transforma. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo sincero. Tal vez al principio no sientas nada. Está bien. Esto no se trata de sentir. Se trata de alinear. Lo que ocurre después es consecuencia de esa alineación. Si intentas forzarlo, lo estropeas. Si lo haces con ligereza, se revela. Silencio para dejar espacio. Respiración para cambiar el terreno. Atención para dirigir la luz. Como abrir una cámara oscura y dejar que la imagen se revele sola. Esto es lo que vas a practicar. Esto es lo que vas a usar cuando el mundo se vuelva ruidoso. Cuando una conversación se tense. Cuando una decisión se complique. No como una técnica de escape. Como una forma de volver al centro. Y desde ahí, ver más claro. Sentir más limpio. Elegir con menos peso. Silencio. Respiración. Atención. 3 palabras que no cuestan nada. 3 acciones que, cuando se encuentran, cambian la forma en que ves el mundo. No porque el mundo cambie. Porque tú cambias el lente. Y eso, a veces, es todo lo que necesitas. Has llegado al centro del viaje. El punto donde el conocimiento deja de ser información y se convierte en práctica. Aquí es donde el código UHAT deja de ser una idea y se vuelve experiencia directa. No vamos a imaginar nada. Vamos a hacer algo. Y si lo haces con atención, aunque sea una vez, algo en ti cambiará de lugar. Recuerda, no estamos buscando fuegos artificiales. No buscamos ver luces ni flotar. Buscamos claridad. Silencio interno. Presencia simple. Y eso se logra alineando 3 elementos: silencio, respiración, atención. No necesitas sentarte de una forma especial. No necesitas incienso. Lo único importante es que estés cómodo. Que tu columna esté erguida sin estar tensa. Que tu respiración no esté forzada. Que tu mente esté curiosa, pero sin expectativa. Vamos a practicar la secuencia de las 7 respiraciones. Cada respiración tiene una intención, una imagen, una dirección. No porque la imagen sea mágica, sino porque la mente trabaja mejor cuando se le da una forma amable de enfocar. Imágenes simples, como instrucciones para el cuerpo. Así que si estás listo, cierra los ojos suavemente o suaviza la mirada. Relaja la mandíbula. Deja que los hombros caigan. Apoya la lengua suavemente en el paladar. Y coloca tu atención, sin apretar, justo detrás del entrecejo. Como si escucharas desde ahí. Vamos juntos. Respiración 1. Entrada. Inhala lento, como si el aire entrara por dentro de tu piel. No lo subas al pecho. Déjalo llenar los costados de las costillas. Exhala sin apuro. Siente que el peso del día se cae por los hombros. Deja que la mandíbula se afloje, que el abdomen se ablande. Acabas de entrar en una habitación tranquila. Respiración 2. Reunión. Inhala de nuevo. Esta vez, imagina que una luz suave se posa en el centro de tu frente. No la empujes allí. Invítala. Exhala y visualiza una niebla disipándose a tu alrededor. No importa si no ves nada. El cuerpo entiende aunque la mente dude. Has reunido tu atención en un solo lugar. Respiración 3. Cuerpo completo. Inhala como si cada célula pudiera saborear el aire. Deja que la espalda se ensanche, que la pelvis se ancle. Exhala y permite que cualquier tensión escondida baje por tu columna y se derrame hacia los pies. Más espacio dentro de ti. Respiración 4. Umbral. Inhala y mantén tu atención, sin fuerza, justo detrás del entrecejo. Tal vez sientas un leve calor. Tal vez una presión. Tal vez nada. Exhala y deja ir la necesidad de medir. Estás en el umbral. No hay prisa. Respiración 5. Sin tiempo. Inhala y afloja la noción del reloj. Aquí no hay segundos.
Solo presencia. Exhala y percibe cómo el mundo externo se vuelve más suave, más distante. Si un juicio aparece, déjalo estar. Respira con él. Respiración 6. Rendición. Inhala y permite que el cuerpo se acomode solo, como un instrumento afinándose. Exhala y deja de manejar el momento. No controles. Solo observa. Atención suave. Respiración estable. Ninguna historia. Respiración 7. Silencio. Inhala y siente que todo el sistema se suspende por un instante. Exhala y no hagas nada en el fondo. Permite la pausa. No un aliento contenido, sino una pausa que no tiene apuro por volver. Ahí, en ese silencio, el ojo interior se abre, como una pupila en la oscuridad. Ahora, mantén ese ritmo sin contar. No forces nada. Solo quédate con la respiración como una marea suave. Atención en la frente. Comentario mental en pausa. Si surgen imágenes, déjalas pasar. Si aparecen emociones, déjalas respirar contigo. Esto no es un trance. No está saliendo de ti. Estás volviendo. Volviendo al punto desde el cual puedes ver sin reaccionar, sentir sin quedar atrapado, elegir sin miedo. Y puede que sientas un clic. No uno dramático. Uno sutil. Como si algo que antes se te escapaba ahora se dejara ver. Puede que no sientas nada. Está bien. El cuerpo lo está registrando igual. Y lo notarás más tarde, cuando una conversación fluya con más claridad, cuando una decisión ya no se enrede. Lo importante no es el efecto inmediato. Es que aprendiste el ritmo. Y este ritmo es la llave. Silencio para crear espacio. Respiración para mover el terreno. Atención para dirigir la luz. No intentes repetir esta experiencia como una receta. No intentes capturarla. Solo recuerda que puedes volver. Cada vez que quieras. 7 respiraciones. Una presencia suave. Una intención clara. Eso es todo. Ahora que has practicado la secuencia, algo en ti ya sabe el camino. No es un saber intelectual. Es corporal. Sutil. No hay certificado. Hay una sensación, una especie de silencio que no depende del entorno, una claridad que no pide explicaciones. Estás entrando al umbral interior. Ese umbral no se encuentra en un lugar físico, pero se percibe como si lo fuera. Es un punto, un asiento, un espacio detrás del entrecejo, donde la atención se posa y se estabiliza. Algunas tradiciones lo llaman el ojo de la mente, otras, el centro del ser. Tú no necesitas llamarlo, solo notarlo. Es un lugar donde la conciencia ya no corre detrás de los estímulos. Se sienta, observa, respira. Y cuando eso ocurre, algo simple pero revolucionario sucede. La percepción se despega del ruido. No significa que el mundo se vuelva silencioso. Significa que dejas de amplificar su volumen. Las voces, las tareas, los estímulos siguen ahí, pero tú ya no estás reactivo. Estás ubicado. Es como estar en el centro de una plaza mientras todo se mueve a tu alrededor. Pero tú estás quieto. No por inercia, por elección. Desde este centro, las decisiones se sienten diferentes. No necesitas pensarlas demasiado. No necesitas justificarte. Sientes cuando un sí es íntegro, cuando un no es necesario. No porque alguien lo valide, sino porque algo en ti ya lo sabe. Este es el regalo del umbral interior, la intuición sin el drama, la certeza sin el ego, la visión sin distorsión. Y eso cambia cosas. Ya no necesitas estar a la defensiva en cada conversación. Ya no necesitas controlar cada situación. Puedes escuchar sin preparar la respuesta. Puedes observar sin estar decidiendo. Puedes sentir sin reaccionar. Porque estás en casa. Y lo más importante, este lugar no es frágil. No depende de un ritual. No necesita condiciones externas. Está disponible incluso en medio del caos. Incluso en un día difícil. Incluso cuando nada parece ayudarte. Es un asiento dentro de ti. Y cuando te acostumbras a regresar a él, aunque sea unos segundos al día, el mundo cambia de forma. No porque el mundo cambie. Porque tú ya no estás viendo desde la superficie. Empiezas a notar cosas pequeñas. La intención detrás de las palabras. El tono detrás del mensaje. La energía detrás del gesto. No necesitas analizar. Solo percibes. Como si el aire se volviera más transparente. Esto no es un estado permanente. Es una práctica. No se trata de mantenerlo todo el día. Se trata de regresar.
Volver al centro cada vez que lo olvides. Y cada vez es más fácil volver. Porque la atención empieza a reconocer su casa. Al principio, estar en este umbral se siente como una rareza, un lujo. Luego se vuelve familiar. Luego, necesario. No por obligación, por gusto, por equilibrio. Porque desde aquí, todo lo demás pesa menos. Desde aquí, las emociones no desaparecen. Pero pasan como olas, no como tormentas. La tristeza es tristeza, pero no te arrastra. La rabia es energía, pero no te quema. La alegría es ligera, pero no te marea. No porque seas indiferente, porque estás enraizado. Desde aquí, puedes mirar al otro sin necesidad de compararte. Puedes escuchar sin necesidad de defenderte. Puedes actuar sin urgencia. Es una postura interna, una claridad suave. Y esta claridad, una vez que aparece, empieza a quedarse. No como algo extraordinario, como algo natural. Como si siempre hubiera estado ahí, solo esperando que dejes de mirar hacia afuera. Este es el verdadero sentido del ojo interior. No es un tercer ojo que ve cosas ocultas. Es una forma de mirar que atraviesa las apariencias, que no se deja hipnotizar por el brillo, que siente lo real incluso cuando lo superficial grita. Y esta forma de mirar no viene de querer ser especial, viene de querer ser honesto, con lo que sientes, con lo que sabes, con lo que ya no necesitas negar. Desde este umbral, el mundo se vuelve más legible, no más fácil, pero sí más claro. Y la claridad, cuando no se contamina con la prisa, es poder. No un poder sobre otros. Un poder contigo. Para decir que no sin culpa. Para decir que sí sin duda. Para quedarte en silencio sin incomodidad. Para hablar sin adornos. Y todo esto, desde un solo punto de atención. No necesitas mantenerlo todo el día. Solo necesitas visitarlo con frecuencia. Un minuto. Una pausa. Un respiro. Y la atención vuelve. El cuerpo lo recuerda. La mente lo agradece. No lo conviertas en una meta. Conviértelo en un lugar al que puedes volver. Cada vez que el mundo te arrastre. Cada vez que te sientas fuera de ti. Cada vez que algo duela sin explicación. Vuelve. Al asiento. A la frente. Al centro. Y desde ahí, observa. Respira. Decide. Ese es el umbral. Y es tuyo. Ahora que has sentido el umbral, que has probado el ritmo, es natural que algo en ti se active. No solo la percepción, también la resistencia. Porque cada vez que un cambio verdadero ocurre, aparecen guardianes. No monstruos. No fuerzas externas. Aspectos internos que se visten con viejas máscaras. Son 4. Y todos los que cruzan esta puerta los encuentran: duda, miedo, impaciencia y ego espiritual. No vienen a destruirte. Vienen a preguntarte si estás listo para ver sin distorsión. Si vas a seguir practicando cuando no haya novedad. Si vas a mantenerte claro cuando el mundo te ofrezca ruido. Vamos uno por uno. Duda. La primera en llegar. No la duda saludable que cuestiona con honestidad. Esa es buena. Esa afina la práctica. La duda que llega aquí es otra. Es la que te susurra que todo esto es autoengaño. Que te lo estás inventando. Que deberías tener pruebas. Resultados. Medidas. Y esa duda se siente inteligente. Viste traje. Habla con lógica. Pero en realidad no está buscando verdad. Está buscando garantías. Y en este camino, no hay garantías. Solo práctica. Solo experiencia directa. La única forma de responderle a esa duda no es peleando con ella, sino dándole espacio. Quédate, duda. Respira conmigo. Observa. No la calles. No la obedezcas. Deja que vea por sí misma. Porque si repites el ritmo, si vuelves al silencio, si sostienes la atención, incluso la duda empieza a quedarse sin argumentos. Miedo. Llega cuando la práctica empieza a sentirse real. Cuando algo se abre. Cuando dejas de ver el mundo como antes. Y eso puede dar vértigo. Porque si ves con más claridad, ya no puedes mentirte igual. Ya no puedes quedarte donde ya no perteneces. Y el miedo lo sabe. Por eso dice cosas como: si sigues así, vas a volverte raro. Vas a perder tu impulso. Vas a ser débil. El miedo se disfraza de prudencia, de control. Pero en el fondo solo quiere una cosa: que no cambies. No porque te odie,
porque no sabe quién ser si tú cambias. Entonces, no lo combatas. Redúcelo. Haz que la práctica sea más pequeña, más suave. 7 respiraciones. 1 minuto. Nada más. No le digas, voy a cambiar mi vida. Dile, voy a quedarme presente por 30 segundos. Y luego cumple. Poco a poco, el miedo aprende que no estás destruyendo nada, solo afinando. Y eso no asusta. Libera. Impaciencia. Este guardián es ruidoso. Quiere resultados. Ya. Quiere que algo espectacular ocurra. Un mensaje. Una visión. Una señal. Quiere sentir que esto vale la pena. Y si no pasa nada, declara que ha sido un fracaso. La impaciencia no entiende que esta práctica no es un show. Es una sintonía. Como afinar un instrumento. Como cuidar un fuego lento. No le des drama. Dale estructura. Cada mañana, 7 respiraciones. Cada noche, 7 más. Sin esperar nada. Solo como quien riega una planta sin exigirle fruto. La impaciencia se cansa cuando ve que tú no estás corriendo detrás de ella. Y entonces se convierte en presencia. Ego espiritual. El más sutil. El más hábil. Aparece cuando la práctica empieza a sentirse bien. Cuando ves con más claridad. Cuando sientes que algo se ha despertado. Y entonces, de pronto, aparece la voz que dice, ahora soy diferente. Ahora estoy más elevado. Ahora veo lo que otros no ven. Y esa voz es peligrosa, porque no busca claridad, busca estatus. Y en el momento en que necesitas ser especial, ya no estás mirando desde el umbral. Estás actuando desde el escenario. El ego espiritual colecciona experiencias como trofeos. Busca aprobación disfrazada de sabiduría. Y eso, en lugar de afinar la percepción, la distorsiona. No porque sea malvado, porque está inseguro. ¿Cómo se desactiva? Con humildad real. No con autoinsulto, con precisión, recordando que no inventaste nada, que lo que estás viendo siempre estuvo ahí. Solo quitaste el polvo. No eres el cielo por haber mirado arriba. Solo miraste. Esa humildad mantiene la puerta abierta y permite que la percepción siga limpia. Estos 4 guardianes aparecen porque estás avanzando. No son castigo. Son señal de que la práctica funciona. Y la forma de atravesarlos no es lucha. Es ritmo. Vuelve al código. Silencio. Respiración. Atención. Cada vez que uno de ellos se presente, respira con él. Nómbralo. No huyas. Quédate. Deja que vea lo que tú ves. No lo convenzas. Muéstrale. Si hoy el día fue confuso, haz menos. Pero hazlo con claridad. Si hoy estás inspirado, no sobrecargues. Mantén la práctica simple. Constante. Transparente. Y si alguno de ellos te toma por sorpresa, si la duda se hace fuerte, si el miedo te encoge, si la impaciencia te agita, si el ego te infla, no huyas del umbral. No te castigues. No retrocedas. Solo vuelve. Vuelve al asiento detrás del entrecejo. Vuelve a la respiración que no se apura. Vuelve a la atención que no exige. Porque ahí, en ese regreso, la práctica madura. Y tú con ella. Has practicado el código. Has sentido el umbral. Has visto a los guardianes. Ahora viene la parte más importante, cómo llevar esto al día a día. Porque la verdadera medida de esta práctica no está en lo que sientes durante la meditación. Está en cómo vives después. Cómo respondes en medio del ruido. Cómo eliges cuando nadie te ve. Cómo respiras cuando el mundo corre. El código UJAT no es un momento aislado. Es un ritmo que puede instalarse en la vida real. Sin rituales. Sin exhibiciones. Solo respiración, silencio y atención, integrados en los lugares donde más los necesitas. Aquí te muestro cómo hacerlo. Por la mañana, justo al despertar. Antes de mirar el teléfono. Antes de hablar con nadie. Siéntate en la cama o en el suelo. No busques postura perfecta. Solo mantén la columna suave y despierta. Cierra los ojos o suavízalos. Coloca la atención detrás del entrecejo. Y haz la secuencia de 7 respiraciones. No te tomará más de 1 minuto. Al terminar, abre los ojos. Y escribe una sola frase. ¿Cómo se siente el día desde adentro? No la analices. No la juzgues. Solo escríbela. Y sigue. Esa frase es como tomarle el pulso a tu campo interior. Te ayuda a notar sin perderte. Al mediodía,
Antes de una decisión. Tal vez haya una reunión. Un mensaje incómodo que debes enviar. Una conversación pendiente. Un cruce de caminos. Aquí es donde la mayoría actúa por impulso o por ansiedad. Pero tú tienes otra opción. Tómate 60 segundos. No necesitas excusas. Puedes hacerlo en silencio, en un baño, en tu auto, incluso caminando. 3 inhalaciones lentas que expanden las costillas. 3 exhalaciones completas. Atención en la frente. Una pausa real. Y luego, antes de actuar, susurra para ti una palabra. Una sola. Claro. Esa palabra no es mágica. Es una señal. Te recuerda que elegiste actuar desde presencia, no desde reactividad. Y entonces, haz lo que tengas que hacer. Por la noche, antes de dormir. Apaga las luces. Siéntate o recuéstate. Cierra los ojos. Y haz la secuencia de 7 respiraciones completa, sin prisa. Pero esta vez, cuando llegues al final, quédate un poco más. Deja que la pausa al final de la exhalación se alargue. Observa qué aparece. No persigas imágenes. Solo nota. Como quien escucha un bosque. Sin buscar. Solo estando. Ese es el momento donde la percepción se afina sin esfuerzo. Donde el día se integra. Donde el cuerpo suelta. Donde el umbral se abre de nuevo. Y si puedes quedarte ahí un minuto más antes de dormir, algo se reorganiza. Durante el día, en movimiento. El código no vive solo en la quietud. Puedes llevarlo contigo como un hilo invisible. Mientras caminas, coloca una parte de tu atención en la frente. Mientras escuchas, hazlo desde ahí. No mires hacia adentro. Escucha desde el centro. Como quien está detrás del escenario, viendo sin participar. No necesitas estar en trance. Solo presente. Si lo olvidas, y lo olvidarás, no pasa nada. La práctica no se rompe. Se reactiva cada vez que la recuerdas. Coloca de nuevo el vaso sobre la mesa. Y sigue. Y aquí viene la parte más hermosa. Comienza a pasar algo sin que lo busques. Las decisiones pierden peso. Las conversaciones fluyen con menos fricción. Sientes cuándo hablar y cuándo callar. No porque tengas respuestas. Porque la interferencia bajó. El canal está más limpio. La señal, más fuerte. Eso es integrar. No significa que dejes de tener días difíciles. Significa que esos días ya no te arrastran igual. Porque ahora tienes cuerda. Tienes un punto de anclaje. Tienes un ritmo que puedes invocar. Y lo invocas sin esfuerzo. Solo diciendo, vuelvo. Y vuelves. 3 espacios. 3 momentos. 3 respiraciones. Eso es suficiente. No necesitas más. No necesitas convertir tu vida en un retiro. Solo necesitas recordar que cada momento tiene un fondo. Y tú puedes elegir desde qué capa vivirlo. Desde la reacción. O desde la claridad. Y si un día se siente turbio, no te castigues. Reduce. Haz solo una respiración. Una pausa. Una palabra. Una atención suave. Porque esta práctica no es una exigencia. Es un regreso. A ti. Has llegado al final del video. Pero no al final del viaje. Porque lo que acabas de hacer no es un cierre. Es una apertura. Un regreso a algo que siempre estuvo ahí, esperando que bajaras el ruido. La práctica no termina cuando abres los ojos. Comienza cuando decides seguir viendo con ellos abiertos, y con el otro también. Si este mensaje resonó contigo, si algo se movió en silencio, si sentiste que tu atención estaba más despierta que de costumbre, entonces deja una señal. No para mí, para ti, para los que también están recordando. Escribe en los comentarios, veo más allá de la Matrix. No es una frase de película, es un ancla, una forma de recordarte, y de recordarnos, que la visión interior no es una fantasía, es una función, y que estás aprendiendo a usarla. Además, deja una pista, porque otros llegarán, silenciosamente, como tú, y cuando vean esa frase, sabrán que no están solos, que hay otros cruzando el umbral, que hay una tribu sin nombre que está aprendiendo a ver sin adornos. Y si algo en ti pide ir más allá, el siguiente paso ya está listo. Hay otro video esperando, uno donde llevamos esta práctica a lo real, a la conversación difícil, al conflicto, al trabajo, al amor. Porque despertar el ojo interior es solo la primera parte. Lo que viene después es usarlo, caminar con él, elegir con él, escuchar con él,
Y eso requiere otro nivel. No más teoría. Más presencia. En ese próximo espacio exploraremos cómo mantener la claridad en medio del ruido. Cómo decir que no sin culpa. Cómo sostener una pausa sin tener que explicarla. Cómo leer una conversación más allá de las palabras. Cómo elegir desde la calma y no desde la urgencia. El código no desaparece cuando termina el video. Sigue sonando. Como un hilo delgado que atraviesa el día. Como un eco. Como una opción constante. Y aquí tienes un recordatorio para mantenerlo vivo. Durante 7 días, repite este ritmo. Mañana, al despertar, 7 respiraciones con atención en la frente. Una frase escrita sin juicio. Mediodía, una pausa de 60 segundos antes de una decisión importante. 3 respiraciones. Una palabra de anclaje. Noche, antes de dormir, repite la secuencia completa. Y al final, solo observa. Nada más. No necesitas cambiar tu estilo de vida. Solo necesitas recordar el hilo. Y cada vez que lo pierdas, recuerda, volver es la práctica. Y cuando dudes si esto está funcionando, no busques visiones. Mira tu día. Mira cómo respondes. Cómo eliges. Cómo escuchas. Cómo te hablas a ti mismo. Si hay más espacio, más claridad, más suavidad, entonces el código está activo. No necesitas que sea espectacular. Necesitas que sea estable. Y lo será, si lo mantienes sencillo. Si lo tratas con respeto, pero sin solemnidad. Si lo haces parte de tu vida sin hacerlo una identidad. No eres alguien que practica el código UJAT. Eres alguien que respira con atención. Que observa sin ansiedad. Que elige sin enredo. Eso es suficiente. Y si algún día te olvidas, si te arrastra el ruido, si te atrapa el ego, no te juzgues. Solo regresa. Una respiración. Un silencio. Una atención suave. Eso es todo. Porque no se trata de perfección. Se trata de dirección. Y si la dirección es claridad, todo lo demás se acomoda. Este video no es una receta. Es un recordatorio. Tú ya sabías esto. Solo necesitabas que alguien lo dijera en voz alta. Así que gracias. Por estar aquí. Por quedarte hasta el final. Por practicar algo que no se puede mostrar en pantallas, pero que cambia como ves todo lo que las pantallas muestran. El código está en ti. El ritmo está en ti. El umbral está abierto. El camino no requiere mapa. Solo requiere ritmo. Siéntete libre de hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí descubrirás algo que muy pocos saben y que puede cambiar la forma en que ves el mundo. Haz clic en el botón suscribirse y comparte en los comentarios. Protejo mi verdad. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.